Buen día y bienvenidos a todos. Extendo un bienvenido a mis hermanos de la iglesia que están quedando en casa hoy. Y también les quiero extender un bienvenido y un buen día a todos que están visitándonos por las redes. Si quieres, estás conectándose en casa. Bueno, bienvenido a todos ustedes. Somos la Iglesia Bautista de 33 y estamos contentos que estás tomando este tiempo de estar con nosotros. Quiero empezar hoy reflexionando en Jesús en la noche antes que murió en el jardín. Una noche bastante complicada para Jesús, una noche bastante difícil, en que él estaba reflexionando, sabía lo que venía después, sabía lo que lo esperaba en algunas horas. Y vemos el sufrimiento en otros evangelios, pero en el evangelio de Juan vemos a Jesús con una oración hacia su Padre. Y en esa oración, en Juan 17, él oraba por los discípulos que tenía y también los discípulos que vendrán, nosotros, los discípulos que van a venir después. ¿Y qué oraba para ellos? ¿Qué fue su enfoque? ¿Qué es lo que pedía más que nada? Era la unidad. Jesús oraba por la unidad. Y cuando estudiamos la historia de la iglesia, en el principio fue así, en cierta forma. Fue una iglesia unida, hubo una iglesia. Existía así por muchos años. Después, 500, 600 años, hubo una división, lo que se llamaba hoy la iglesia ortodoxo, ¿no?, del este. Hubo una división sobre algo doctrinal. Pero después, hasta la Reformación, hasta 1500, ponete, hubo una iglesia. La iglesia estaba unida y una iglesia, un gobierno, una autoridad controlaba todo y destruía cada cosa que venía, que no era de la iglesia católica romana, no fue aceptado, ¿no? Hasta tenía la autoridad de matar gente y lo hicieran. Pero llegó la Reformación y abrió las puertas y abrió la libertad de que uno podía abrir una iglesia, tener una iglesia distinta y abrir otra forma de adorar, de leer la Biblia, de hacer la iglesia, tener una iglesia independiente y hacer lo que uno pensaba que era correcto, ¿no? Y un aviso de la iglesia católica en aquel tiempo fue decir, mira, ustedes luchaban, ¿no?, contra la Reformación y decía, ustedes hacen eso, ustedes rompen esta relación y rompen la unidad, lo que vas a tener es un montón de diferentes iglesias, herejías por todos lados y gente haciendo lo que quieren, y va a ser un caos y vas a romper toda la unidad que Jesús deseaba y oraba por nosotros. Y en cierta forma tenían razón. La Reformación era algo buenísimo que trajo muchas cosas buenas y muchísimas cosas buenas que estamos disfrutando hoy, pero también trajo muchas fracturas, muchas divisiones. Y hoy en día, cuando miras la iglesia, mira toda la cantidad de iglesias y la cantidad de denominaciones y la cantidad de diferentes hermanos que están divididos por todos lados, y ves esas cosas y digo, wow, ¿cómo podemos realizar, cómo podemos ver el sueño, la oración de Jesús realizada hoy? El texto para hoy es en Marcos 9 y quiero que estás buscando en sus Biblias conmigo. Marcos 9, 38 hasta 41 es nuestro texto. Quiero que estás mirando, voy a estar estudiando este texto, leyendo el texto y averiguando esta pregunta, ¿no? Y lo que vamos a ver es que la clave de la unidad es la humildad, ser humilde.
Eso es la clave. Y es la forma que nosotros podemos avanzar en la unidad como Jesús oraba. Sin unidad, con orgullo, siempre vamos a tener contiendas, vamos a tener peleas, vamos a tener fracturas y no vamos a lograr la unidad como Jesús quería, es lo que quiere hoy. El texto es en Marcos 9, voy a leer y ahí vamos a ver lo que Jesús quiere decirnos, lo que el Espíritu quiere enseñarnos hoy. Dice acá, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Oramos, hermanos. Señor, doy gracias, Padre, por todos que están mirando este video, mirando esta reunión, este culto. Y oro por mis hermanos en la fe y aquellos también de otras iglesias y aquellos quizás que están escuchando que no compartan la fe o tienen muchas dudas. Pido que cada uno, Señor, pueda escuchar tu voz, que pueda recibir de ti una palabra. Queremos tener unidad, Señor, dentro de la iglesia. Queremos tener unidad dentro de la comunidad cristiana que existe en 33 y en todo Uruguay, realmente hasta todo el mundo, Señor. Queremos cumplir con la oración de Jesús, que seramos unos. Pido que podamos lograr eso, Padre, y entender el camino de la cruz y entender el camino de la humildad y que podamos matar todo que trae división, que trae contendiendas, que trae peleas. Oramos por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que tenemos acá es un texto que fluye de lo que venía antes. Es realmente el mismo contexto, la misma situación. ¿Se acuerdan la semana pasada que vemos que los discípulos estaban hablando y peleando entre ellos sobre quién era mayor, quién era lo más grande, quién era lo más alto, lo más fuerte, lo más avanzado? Y Jesús, cuando se enteró, tenían que enseñarlos y él dijo a sus discípulos, dijo, si quieres ser primero vas a tener que ser último. Si quieres ser lo más grande vas a tener que servir a todos. Ser el servidor de todos. Y en eso fluye esta pregunta, fue una pregunta, pues fue más como una declaración de Juan, sobre este hombre que estaba echando demonios en el nombre de Jesús. Y Juan está conectado del orgullo de querer ser primero con este concepto, con esta situación que Juan está preguntando, Jesús, este hombre en tu nombre está haciendo cosas, pero no nos sigue. Ahora es interesante que dice que no nos sigue, es decir, no está siguiendo a nosotros. No dice, no te sigue Jesús, dice que no nos sigue, no está siguiendo a nosotros, a nuestro grupo, a nuestra autoridad, a nuestra, vamos a decir, iglesia, no está con nosotros. Y lo dejamos, prohibimos, dijimos a él, no lo hagas más, ¿no? Está bien, Jesús. ¿Qué es la respuesta de Jesús? Dice, no. El tema con Juan acá es que el orgullo trae exclusividad. El orgullo trae una idea exclusiva, es decir, que si no eres parte de nuestro grupo, si tú no eres parte de lo que nosotros estamos haciendo, entonces tú no eres parte de lo que Dios está haciendo, de lo que Cristo está haciendo.
Y acá Jesús va a enseñarle que no es así. Va a decir, no lo prohibáis. No se lo prohibáis, no lo dejas, no lo detengas. Jesús no dice, bueno, júntase con él, pero dice, déjalo en paz. No busca de ir en contra de este hombre. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que no. Vemos acá en el texto 3 razones. ¿Verdad? Hay 3 razones que Jesús dice, no lo prohibáis. Primero es porque está haciendo algo bueno en el nombre de Jesús. Este hombre está haciendo algo bueno, no lo detengas, no quitas esa obra buena de él. Exorcismo era una obra muy buena. Cuando estás echando un demonio de alguien, estás trayendo libertad a esa persona. La voluntad de Dios es que ninguno está condenado y en cadenas y en la cárcel de lo que sería una invasión demónico, un demonio entrando a la persona y controlando su vida y tormentando. Eso no es lo que Dios desea para sus criaturas. No nos crió por eso. Y sabemos que Él desea que haya libertad, y cuando alguien está echando demonios, está haciendo algo bueno, y cuando hace en el nombre de Jesús este obra bueno, no debemos mirarlo como es algo malo, porque no pertenece a nuestro grupo, a nuestra autoridad, a nuestra iglesia. No pensás así diciendo, está haciendo Jesús acá. Acordate que Jesús echaba demonios, tenía tremenda autoridad, con una palabra se fueran. Y en eso Jesús recibió crítica también. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos, ¿qué dijeran, bueno, la razón que Jesús puede hacer tantas cosas es porque está parte del reino de Satanás. Con el poder de Satanás está echando demonios. Entonces criticaban a Jesús en eso. Ellos no podían reconocer lo bueno que estaba haciendo Jesús. Tenían que poner algo malo sobre él. Y los discípulos estaban teniendo la misma actitud de orgullo, de exclusividad, diciendo, este hombre que no pertenece a nosotros no puede estar haciendo algo bueno. Hay algo malo que es lo que está haciendo. Y Jesús está diciendo, no pensás así. Puede ser un poco de celos también. Los discípulos hace poco habían intentado echar un demonio y no pudieran por falta de fe, vemos después. Pero fracasaron, ¿no? Y fue vergonzoso. Hubo todos los escribas estaban ahí, la gente mirando y no podían. Y tenían ese fracaso quizás fresca en la mente y ven este hombre echando demonios y querían pararlo porque estaban teniendo éxito donde ellos fracasaran. No puede ser. Este es un tema de orgullo, es un tema de control. Y debemos dar el control a Dios. Debemos dar este tipo de situación en las manos de Dios. No tenemos que controlar. Me hace acordar un poco de una historia en Hechos 19, donde Pablo y sus discípulos y los apóstoles estaban mostrando bastante poder de hacer milagros, y hubo algunos hijos de un sacerdote, me parece, creo que 7 hijos. Ellos estaban echando demonios también, probando echar demonios, y ellos decían a los demonios, en el nombre de Jesús, ¿quién predica? Pablo. Y diciendo, bueno, estamos usando el nombre de Jesús para echar este demonio, aunque no conocemos a Jesús. Y el demonio hablaba, el hombre que estaban probando sanar, hablaba diciendo, yo conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero ¿ustedes quién son? Y dio una paliza contra 7 hombres y fueron corriendo, ¿no? Todos sangriendo. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios va a defender su nombre. No tenemos que preocupar por eso. No tenemos que preocupar
y tener que controlar esas situaciones. Damos ese control a Dios, damos esa situación a Dios, confiamos en Él. Y si alguien está haciendo algo bueno en el nombre de Jesús, Jesús está diciendo, mira, eso no pueden hablar mal de ti. Si están haciendo algo bueno en el nombre de Jesús, con la misma persona no va a hablar algo malo de Jesús. Si está haciendo algo bueno, confía en Dios. No tienes que controlar todo. La segunda razón que Jesús dijo que no acá es, interesantemente, dice, ¿por qué está con nosotros? Mira lo que dice en el 40, dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús cambió un poco, dio vuelta a la idea de los discípulos, porque los discípulos tenían la idea, si no están con nosotros, están en contra de nosotros. Y Jesús dijo, no es así. No es así que si no están con nosotros, están en contra. Al opuesto, si ellos no están en contra, significa que están con nosotros. La pregunta debería ser, cuando vemos otros grupos, otra gente, no es, no están parte de mi grupo. No debemos decir, no están parte de mi iglesia, no están parte de mi denominación. No debemos hacer eso, debemos decir, ¿están en contra de nosotros? Esa es la pregunta. Y la respuesta es decir, no están en contra de nosotros, no están nuestros enemigos. Entonces, si eso es la respuesta, entonces la respuesta es que están con nosotros. Estamos unidos, estamos en el mismo equipo, estamos en el mismo sentir. Jesús está aprobando que sus discípulos abren sus mentes y abren sus corazones a gente afuera de su grupo. Y que tengan ese concepto, que tienen esa idea, solo porque no están contigo, que no siguen a ti, no significa que no siguen a Jesús. Solo porque no siguen a ti, solo porque no son tus discípulos, no significa que no son discípulos de Jesús. Tenemos esa pelea, ¿no?, entre nosotros a veces de ser exclusivo, de pensar que nuestro grupo es lo único que existe, y nuestra iglesia es la única que vale, y nuestra doctrina es la única que es pura. Y cuando pensamos eso, empezamos a ver otros como enemigos. Vemos otros que no son enemigos como enemigos, que realmente son amigos. Y es una lástima que rompe la unidad. Rompe la unidad. Últimamente, Jesús dice, no cohibís a este hombre, porque Dios va a determinar la recompensa. Dios va a determinar y dar. Cuando alguien hace bueno, Dios va a dar recompensa. Dios va a castigar donde tiene que castigar. Dios va a dar premios donde debería dar premios. Si alguien está haciendo bien, Dios va a reconocer. Si está haciendo mal, Dios va a reconocer. Nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos que ir atrás prohibiendo a otros que no están parte de nuestro grupo y peleando contra otros que realmente son nuestros amigos. No malgastamos el tiempo así, hermanos. Jesús hablando claro, diciendo, da control a Dios. Quítate del camino de cosas buenas. Dar un vaso de agua. No, dice así, mira. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua en aquel tiempo era un hecho bastante lindo, bastante grande. Hoy en día abrimos la canilla, sale agua. No era así en aquel tiempo. Agua era preciado. Dar agua a alguien, estás dando algo muy lindo, estás sirviendo de una forma muy linda. Entonces cuando vemos buenos hechos, buenas actitudes, buenas obras, debemos aceptar la buena obra. Debemos aceptar y juzgar, no mal, no con un corazón decir, ¿qué está atrás? Decimos, si alguien está haciendo algo bueno en el nombre de Jesús, no van a perder su recompensa. Porque la recompensa no viene de nosotros, viene de Dios. Viene de Dios. Y si podemos confiar en eso, no tenemos que estar luchando para juzgar y condenar y traer para abajo y sacar esta iglesia, ir en contra de esta iglesia, ir en contra de este grupo. No tenemos que luchar así porque
podemos dar ese grupo en las manos de Dios, ¿no? En cierta forma, este es el otro lado de la moneda, de lo que Jesús dijo en los versículos anteriores, cuando dice en 36, dice, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Recibimos niños, recibimos los humildes, porque tenemos un corazón humilde. Y tampoco vamos en contra de los humildes, no vamos en contra de buenas cosas, porque somos humildes. Sabemos que Dios está haciendo algo mucho más grande de lo que hace solo en nuestra burbuja, en nuestro grupo. Sabemos que Dios está haciendo algo grande. Y solo porque no pertenece con nosotros, no significa que no están con Cristo. Entonces ahí quiero hacer algunas aplicaciones, algunas por qué, algunas, bueno, ahora qué, ¿no? Y hay una verdad grande, pertinente para nosotros, una verdad que debemos reflexionar. La unidad requiere humildad. Si queremos promover la unidad que Jesús desea, que Jesús busca en su iglesia, no es simplemente una conformidad a una autoridad, es una conformidad a la humildad que Cristo requiere cuando dice, lleva tu cruz y sígueme. Ese viene con humildad y esa humildad crea unidad. ¿Cómo? Vamos a ver algunas formas, algunas maneras que la humildad crea unidad. Primeramente, rompe las barreras que nos separan. Esas barreras que hacemos entre nosotros en grupos, la humildad se chica esa barrera. Se hace posible de comunicar, se hace posible de ver el otro lado, no con ojos sospechosos, pero con ojos abiertos, ojos humildes, ojos dispuestos a realmente escuchar y realmente ver el otro lado, ¿verdad? El orgullo produce en nosotros exclusividad. El orgullo produce en nosotros la idea que somos los únicos, ¿no? Y yo estoy convencido que hay cristianos que ven que el camino es angosta, ¿no? Dicen, el camino es muy angosto, muy chico, muy pocos van a entrar. Pero para algunos es demasiado grande ese camino angosto, tiene que ser más angosta todavía. Entonces hacen que los cristianos verdaderos son que hacen tal cosa, y solo que aplica a su grupo y están más contentos, que son más, supongo que algunos se sientan más especiales cuando se chica más el barco y el barco de salvación y el camino de salvación aún menos van a entrar. Ahora soy más exclusivista. Los cristianos en sí nos llaman exclusivista, ¿no? Exclusivista, o somos aislados y nosotros pensamos que tenemos la salvación. No, decimos que la salvación está en Dios, la salvación está en Cristo y queremos estar en Cristo. Eso es lo que es nuestro mensaje. Pero a veces queremos aún chicar más el cielo y no debemos tener esa actitud. Esa es una actitud que viene de orgullo. Juan tenía esta mala asunción, un concepto malo que si no era con él, si no era parte de su grupo, no eran con Cristo. Y en eso tenemos esa idea de que los discípulos son de nosotros. Cuando hacemos discípulos, estamos siendo discípulos de nosotros. O discípulos, ¿y cuántos discípulos tienes? Estoy discipulando. Y ahí a veces entra esa idea, cuando hablamos de discipulados y cosas así, que nosotros estamos haciendo discípulos de nuestra iglesia, o de tal pastor. Y tenemos que entender, y esta es la humildad. La humildad nos enseña que no hay ningún discípulo de un pastor, de una iglesia, o de una denominación, de un país o lo que sea.
Los discípulos son discípulos de Jesús. Nosotros cuando discipulamos estamos probando llevar a la persona a ser discípulo de Jesús, no discípulos de mí, ni de ningún pastor, ni ningún líder. Pero a veces nos dividimos porque queremos a poner ciertos hombres como hombres así altos, que yo sigo a él, a este pastor que tiene la unción, este pastor que tiene tal cosa. Mira lo que pasó en 1 Corintios. Pablo va a enfrentar a las divisiones que estaba pasando en esta iglesia. Quizás no se ve muy bien, pero voy a leer. En 1 Corintios 1:12 dice, me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Y más adelante, en 3, dice, cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. El orgullo quiere ponernos en lugar alto y decir, bueno, yo tengo mi influencia, pero la humildad nos enseña, y el camino de la humildad, el camino de la cruz nos enseña que todo el dominio es para Cristo. Y todos que son discípulos de Él, no nuestros. Si empezamos con, yo soy de aquel, yo hago este programa, y yo soy parte de esta iglesia, yo soy parte de la iglesia, y esta es nuestra devociones hacia la iglesia, nuestra devociones hacia un pastor, nuestra afiliaciones es hacia un programa. Ahí vamos a traer divisiones, ahí vamos a traer desunidad. La unidad es cuando nosotros estamos diciendo, yo soy de Cristo, yo soy seguidor de Cristo y yo estoy caminando con Él. Y ahí trae la unidad entre iglesias. También Jesús nos enseña que la unidad trae la unidad porque nos ayuda a discernir lo secundario con lo esencial. Nos ayuda a discernir, tenemos que evaluar qué es importante y qué es secundario. Y lamentablemente el orgullo, ¿no?, cuando entra fuerte en una iglesia, empieza a poner una interpretación de la Biblia o una tradición, ¿no?, y a veces aún cosas que no están en la Biblia, pero son cosas que hemos hecho siempre, empezamos a poner eso como la única forma de hacer las cosas o la única forma de pensar en las cosas. Y el problema no es que debemos tener convicciones de lo que creemos. Eso es 100% verdad. Debemos tener convicción, debemos tener claro nuestros pensamientos y por qué. Y no debemos decir, bueno, yo creo pero probablemente no es correcto. No, debemos tener convicción, decir, yo creo en tal cosa debemos hacer. ¿Sí? Pero no decir en los cosas secundarios que esa es la única forma y si no piensas como yo, de repente no sos discípulo de Jesús. Ahí viene el problema, ahí viene la desunidad, ¿no? Este es el tema, ¿no? Hay mucha diversidad entre las iglesias. Hay muchísimas diferentes iglesias, aún en 33, un pueblo chico en el mundo, hay tantas diferentes iglesias. Uno puede ir acá, vas a tener un mensaje distinto, vas a ir acá, vas a tener un culto diferente, en esta otra iglesia vas a tener un gobierno diferente. Y en cierta forma, para mí es completamente bien que estamos divididos así. Hasta yo creo que hacemos un impacto más grande en 33, divididos en nuestras iglesias. Porque si estamos todos juntos en una iglesia, yo creo que en esa iglesia hay mucha gente que van a estar sentados, porque van a tener pocos que hagan las cosas y los demás sentados y quizás haciendo toda la misma cosa, siempre lo mismo. Pero si estamos divididos y hay una iglesia tiene que remar
y tiene que hacer las cosas y con los pocos que hay, tienen que todos involucrarse. Ahí tienes más participación y más impacto dentro de la iglesia. Hasta la competencia entre iglesias no es todo malo, porque ahí nos motiva a veces de mover, de no quedar sentado en los bancos, decir, tenemos que mover porque mira, esta iglesia está evangelizando así, tienen éxito, vamos a hacer lo mismo. Son cosas que nos ayudan en la iglesia. En la unidad no es que todos pensamos igual en todo. Hay muchas cosas que nos dividen y debería dividirnos. Por ejemplo, si una iglesia piensa que de la Biblia ven que debemos bautizar a los niños recién nacidos, ¿no? Dice, no, tenemos que bautizar a los niños. Y una iglesia, un cristiano que piensa, no, para mí en la Biblia, como los bautistas somos así. Para los bautistas pensamos, no, debemos solo bautizar a aquellos que profesan fe, y un niño no puede profesar fe, tenemos que llegar hasta que puedan entender. Bueno, uno tiene razón y otro no pueden tener razón los dos. Pero podemos tener nuestra convicción que nos divide. Si bueno, ustedes tienen su iglesia, viven según su convicción de eso. Pero nosotros vamos a vivir nuestra convicción acá, ¿no? Pero no vamos a llamarnos enemigos. No vamos a decir porque nosotros no bautizamos a los niños. Significa que aquellos que bautizan a los niños son afuera del reino, están afuera. No, pueden ser hermanos. Y hay muchas cosas así. Hablando en lenguas, cómo es la música, cómo es el gobierno o los pastores, puede ser mujeres hablando en lenguas, las profecías, estilo de música, gobierno, muchas cosas nos dividen. Y está bien, lo que debemos tener la unidad, es decir, lo que es secundario, es secundario. No vamos a pelear y tampoco voy a decir que es la única forma de pensar. Voy a ser humilde en mis convicciones de ciertas cosas. Pero cuando viene a lo esencial de quién es Cristo y qué hizo Cristo y qué es el Evangelio, ahí sabemos que no hay juego de jugar, no hay un lugar para decir, sí, bueno, yo creo así, pero ustedes creen diferente, está bien. Ahí nos separamos de iglesias que creen diferente. Ahí nos separamos de los mormones. Ahí separamos de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque sabemos que rechazan a Jesús como está mostrado en la Biblia. Así que hay cosas que debemos luchar contra la verdad, pero no debemos luchar contra cosas secundarias. Y luchar como diciendo que nosotros somos lo único que piensan correcto sobre el bautismo, somos lo único que hacemos bien la cena del Señor, somos los únicos que hacen bien el gobierno. Debemos tranquilizarnos en eso para promover la unidad. Y eso es lo que trae la unidad. Sometemos al Señor, no a ninguna autoridad. Últimamente, la forma que nos rompe la desunidad, humildad, es que la humildad celebra las victorias de los demás. El orgullo trae celos. Cuando uno se sienta mal, cuando ven una iglesia saliendo bien, cuando ven un hermano como que las cosas van bien y vos dices, en lugar de sentir gozo por ese hermano, te sientas mal. Eso es orgullo, eso es el orgullo, eso es la desunidad, porque tenemos este concepto y que hay sistemas políticos hechos sobre esta idea, que si alguien está haciendo bien es porque están sacando de mí, o si alguien está haciendo bien es porque pisaron sobre mí, o si una iglesia está creciendo es porque están quitando de nosotros. No es así, no es así. He estado en mi vida en iglesias grandes y iglesias chicas, ¿no? Y yo entiendo el concepto que a veces hay. Una iglesia chica luchando, ven una iglesia grande que tiene mucha gente y van a decir, bueno, es porque tienen ese evangelio light, están complaciendo a la gente con muchas cosas y por eso están creciendo, ¿no? Ojo con esa actitud, ojo con esa actitud. Y también los grandes, la iglesia grande pueden a veces, yo he visto esto también,
una iglesia grande que tiene mucha gente, que ahí a veces interpretan eso como de, nosotros estamos correctos. Si tenemos más gente, entonces tenemos la doctrina correcta. Entonces estas iglesias pequeñas, que no tienen el Espíritu Santo o no están haciendo bien, son chicas porque están haciendo mal. Qué pena, ¿no? Nunca debemos tener una iglesia chica así. Ojo con eso. Debemos ser humildes cuando miramos a unos otros. Pero cuando hay victoria, debemos celebrar. Esa es la respuesta a los celos. Ustedes saben eso. Si tienes celos y envidia hacia alguien, cuando ves a esa persona saliendo bien, la respuesta es celebrar. Celebrar con ellos. Eso es como peleas contra los celos. Diciendo, qué bien que te salió bien. Qué bien de tu vida. Me alegro. Vas a casar. Qué bien. Tenés una promoción en el trabajo. Qué bien. Un hermano entra con un auto nuevo. No vas a decir, mira, este auto nuevo. No. Vas a decir, qué bien. Gloria a Dios que vos pudiste comprar un auto nuevo. No vas a decir, mi bicicleta. Mira, qué. Esas son las actitudes que parece humilde, pero es realmente orgullo que nos trae esa actitud. Debemos celebrar lo que Dios está haciendo, porque una victoria de alguien que está en nuestro lado es una victoria para nosotros. Si una iglesia está avanzando, que otro hermano está haciendo bien, nosotros estamos haciendo bien, porque entendemos en humildad que todos somos discípulos de Jesús y todos somos parte del mismo equipo. No estamos en contra. Aquel que no es en contra de nosotros es para nosotros. Entonces, en fin, ¿cómo puedes producir en tu vida humildad? Esta pregunta puede ser todo un sermón, pero quiero solo terminar en esta conclusión de lo que vemos en el contexto. Este texto interesante, poco hablado de Jesús, hablando de un hombre que estaba echando demonios en su nombre, está entre este contexto de Jesús hablando de que iba a ir a la cruz, que iba a ser rechazado y que iba a ser entregado a las autoridades y lo iban a maltratar, lo iban a escupir, lo iban a rechazar. Después iba a resucitar, ¿no? Pero iba a ir este camino de sufrimiento, este camino de la cruz. Y sus discípulos no entendieron. Y de eso, ese mal entendimiento del camino de la cruz trajo este conflicto que ellos tenían sobre quién es lo mayor, quién es lo más grande. Entonces ellos peleaban, bueno, yo soy el más grande yo soy el más grande. Y Jesús tenía que enseñarles, ustedes no entienden el camino de la cruz y no entienden qué significa ser grande. Y de esta enseñanza salió esta pregunta de Juan, diciendo, nosotros echamos o prohibimos un hombre de echar demonios. ¿Debemos haber hecho eso? Y Jesús dice, no lo haces. No lo haces, no tengas ese concepto, no tengas esa actitud. Que debemos ser humildes. ¿Y cómo podemos ser humildes? Abrazamos el camino de la cruz, abrazamos el Evangelio. Nosotros contemplamos lo que Jesús hizo por nosotros, el camino que caminaba y el llamado que Él tiene a nosotros de seguir sus pasos. ¿Qué hizo por nosotros? Murió en una cruz, sufrió rechazo, marcó el camino, nos dio perdón de nuestros pecados. Pero también nos damos cuenta que fue todo comprado por nosotros, que no podemos ganar nada. Esa mata de orgullo. El orgullo te pone en posición, te pone en lugar de decir, con derecho, decir, yo he hecho mi parte, yo merezco tal cosa. La cruz nos dice, no mereces nada, fue todo dado a ti. Y si tenés algo bueno en tu vida, porque Dios te dio por gracia. Así que vive en la gracia y abraza la gracia
Y esa naturalmente, no tener que ser, tengo que ser humilde, tengo que ser humilde. No, tener que contemplar en la cruz, contemplar el Evangelio, abrazar y vivir cada día en el Evangelio, en las buenas noticias, en lo que Jesús hizo. Mirás en la cruz, mirás a la cruz todos los días, morir a ti mismo, y eso va a producir en ti una humildad que va a producir unidad en la iglesia, dentro de otras iglesias, en la comunidad cristiana de Uruguay, entre denominaciones, entre hermanos que piensan diferente, pero está bien. Somos todos seguidores, no de una iglesia, pero de Cristo. Oramos. Damos, Señor, gracias por la unidad que existe en la iglesia. Aunque estamos por todos lados con diferentes ideas y todos conceptos diferentes, podemos decir, no estamos sujetos a una iglesia, una autoridad, un pastor. Estamos sujetos a un Señor, a Cristo, y somos seguidores de Él. Y es la razón que participamos en la iglesia, porque somos seguidores de Jesús y Jesús nos manda de trabajar y servir en su iglesia. Así que, Señor, pido por cada uno que está escuchando este mensaje, que pueden renovar, Señor, ese anhelo de ser humilde, de traer unidad, y que podemos arrepentir, Señor, de actitudes malas que hemos tenido, actitudes de ser exclusivos, de pensar que somos los únicos que tienen la verdad, que pensamos que somos los únicos que entienden e interpretan bien la Biblia. No, queremos ser humildes, con fuerte convicción de la verdad, pero fuerte convicción que tú eres la verdad y nosotros no somos dueños de la verdad. No somos dueños de la salvación. La salvación y la verdad está en ti, Jesús. Y por eso te adoramos y glorificamos tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, se cuidan en esta semana. Espero que tengan cuidado en este tiempo de se levantan los números de COVID, pero tengan fe, tengan confianza en Dios, sean humildes y buscan a glorificar a Dios en esta semana con tu vida, ¿no? Bueno, que Dios les bendiga y hasta la próxima vez.